Hola a todos, buenas noches, qué bueno que están aquí. De los que les voy a hablar, espero que no esté un poquito complicado porque en sí el tema también lo es. Como está establecido el tema, no voy a tocar mucho sobre PCR, en realidad lo voy a mencionar solamente. Y les quiero comentar que este estudio que estamos llevando a cabo todavía es resultado de varios años de lo que yo he observado a nivel de las infecciones oculares y que cada vez está provocando mucha investigación en esta área dirigida a esto. Entonces, miren, por ello es que el diagnóstico en queratitis infecciosa de lo que ya tenemos, podría existir una herramienta adicional que nos ayudara, y de aquí es que voy a mencionarles los antecedentes. Bueno, entonces como pueden ustedes observar como antecedentes, ya sabemos que a nivel mundial las úlceras infecciosas producen entre 1.5 a 2 millones de casos nuevos de ceguera al año y es considerada por la OMS como la segunda causa de pérdida de visión después de catarata. En países como en la India, la incidencia se presenta en un 90% en comparación con Estados Unidos. Es así que entonces sabemos que este tipo de problemas para los residentes, que las úlceras al ser una degradación del estroma y que incluye la pérdida del epitelio, va a inducir un proceso inflamatorio. Clínicamente esto es debido a la respuesta del huésped a un agente y por eso es que nosotros tenemos toda esta variedad de cuadros clínicos en virtud de cada uno de estos, por ejemplo aquí, de la Staphylococcus epidermidis, que da este cuadro, del Aspergillus, que da este cuadro, de la Pseudomonas, y así como podemos observar que aunque podemos ver que este también es un gran positivo, al igual que este, pues cada uno produce un cuadro clínico diferente. Este es otro gran positivo y que de igual forma causa un cuadro distinto, y qué decir de los gram negativos. Sabemos que hay antecedentes y factores que intervienen que nos ayudan también a determinar la etiología. Por ejemplo, el trauma ocular en el 15% de los casos puede estar asociado a algo como puede ser las infecciones originadas tan solo por los hongos. Los pacientes que tienen factores predisponentes del huésped, como ya es la enfermedad en la superficie, como es los pacientes que tienen alergia ocular, puede existir un 21%. ¿Qué decir de los usuarios de lente de contacto? Ellos ya tienen un riesgo tan solo del 50%. O bien, de acuerdo al agente etiológico, cualquiera que pueda ser, como este de la Pseudomonas, cada una de estas distintas cepas puede producir un cuadro clínico diferente. Sabemos que en las infecciones oculares es un margen pequeño el que producen las queratitis a diferencia de las conjuntivitis, y que también sabemos que es mayor, hablando de las bacterias, los agentes producidos por los gram positivos en el 95%, a diferencia de los gram negativos. Es decir, hasta ahorita lo que estoy puntualizando es que conocemos que por clínica estos tipos de alteraciones o de queratitis infecciosa, pues es reconocido que lo causan agentes establecidos como los gram positivos, los gram negativos. Y hablando de los hongos, muchas de las series han puntualizado que el mayor agente causal es el Fusarium. Pero nosotros como médicos y clínicos en oftalmología tenemos que atender a la parte clínica. Por eso pongo al caso esta diapositiva donde nos establecen, por ejemplo, que si sospechamos de una queratitis micótica, pues puede tener un franco defecto epitelial clínicamente, seguido probablemente de un infiltrado no específico, o bien acompañado de un hipopio, y seguramente con reacción en cámara anterior, y que el aspecto precisamente de este infiltrado inflamatorio tiene un aspecto plumoso. Entonces nosotros como clínico esto es lo que realmente nos sirve demasiado, pero tenemos que llegar a un diagnóstico y no solamente clínico, también lo hacemos por laboratorio, y eso nos va a encaminar a determinar qué tipo de tratamiento vamos a dar, si va a ser en monoterapia o va a ser combinado. Y es aquí que entonces las cosas se complican un poco. ¿Por qué?
Porque en base al aspecto clínico se puede identificar al agente causal en un 73%. O sea, lo que sabemos de sospecha clínica puede ser un 73%. Sin embargo, cuando lo queremos confirmar por el cultivo, el rango puede ser del 60.4 al 80.9%. Pero si nos vamos ya a elucidar el resultado del GRAM con respecto al del cultivo, solo se relaciona en un 45.7%. Y no solo eso, si nosotros tomamos en cuenta qué tanta confiabilidad le vamos a dar a los estudios que nosotros estamos considerando, el estudio del GRAM en bacterias tiene 18% de sensibilidad contra 94% de especificidad. Hablando de los falsos positivos en hongos, que es de un 16.3%, es decir, los que no tienen hongo, pero que sale la prueba positiva en un 16.3%, en comparación con las bacterias, es más alta en los hongos. Y los falsos negativos, que son aquellos que presentan la enfermedad, pero sale negativa la prueba. Entonces, como pueden ustedes ver en las bacterias, es 59.1% y en los hongos del 12.3%. Y no solo eso, en 30% no hay crecimiento. Y además puede ser que haya un 3% que tenga un crecimiento mixto. Entonces esto a mí me complica las cosas porque debo de confiar entonces en una prueba más, una prueba distinta al cultivo. Y entonces entra aquí los diagnósticos moleculares. Y nos dicen que tiene una sensibilidad del 90 al 100%, con una especificidad mayor del 95%, que es capaz de requerir solamente poca muestra y que permite identificar microorganismos de lento crecimiento. Sin embargo, les pongo al alcance este estudio, donde la sensibilidad tan solo en la queratitis micótica para PCR, KOH y GRAM son del 70%, 60% y 40%. Y con tratamiento previo, la prueba solo resulta positiva en el 50%. Entonces, pues cada vez se nos complican más las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo los ejemplos clínicos de lo que yo les estoy hablando. Tengo un caso donde me dice el PCR que sale un GRAM positivo, sale también un agente micótico y por cultivo me sale un Aspergillus flavus. Entonces, ya por cultivo, bueno, definitivamente me ha resuelto el problema y sé lo que debo dar tratamiento y lo que debo de hacer. Este caso terminó en un injerto escleral, conoescleral. Aquí, por PCR me dice que es un GRAM positivo, que también salió positivo a hongo, y en el cultivo, afortunadamente, me dice que es un fusario. Este paciente terminó en una queratoplastia penetrante. ¿Pero qué pasa aquí? Aquí me dice el PCR que salió positivo, un GRAM positivo a un hongo, pero no tiene desarrollo en el cultivo. Entonces, mi criterio clínico va a ser muy dirigido a la parte que yo estoy viendo, y si creo en esa especificidad que me está diciendo el estudio, pues entonces me debería de encaminar entonces a tratarlo como un hongo, aunque me esté diciendo que hay un GRAM positivo. Pero miren este caso, aquí me está diciendo el PCR que este es un GRAM positivo, que no hay hongo y no hay cultivo, no hay desarrollo. Entonces, mi criterio clínico, ¿qué me va a decir? A ver, quiero que levante la mano quien cree que este es un GRAM positivo. No, ¿verdad? Este es un hongo. Definitivamente este es un hongo. Ajá. Entonces, obviamente, la clínica va a tener que estar presente. Las pruebas que nos ayudan moleculares nos ayudan un poco. Este es otro caso igual. A ver, ¿quién dice aquí que sí es un GRAM positivo? No está fácil, ¿verdad? O sea, no está fácil. Obviamente, si les digo la historia clínica, quizás podamos conocer un poquito más. Pero fácilmente podría a lo mejor engañarnos y pensar que esto es un GRAM positivo. Y damos tratamiento dirigido a un GRAM positivo. Ajá. Pero resultó ser que este paciente fue un hongo también. Pero si nosotros estamos confiando precisamente en las pruebas que nos dicen lo que hacen, no siempre es así. Este es otro caso. Afortunadamente salió en el cultivo el cladosporium. Pero por el PCR ustedes pueden ver ahí el resultado. Un GRAM positivo y no salió a un hongo. Entonces,
este terminó en injerto coronoescleral. Y este por último es otro caso. Igual, sale un gram negativo por PCR, también sale un hongo y sin desarrollo. Entonces, a ver, aquí ¿qué me dicen? Se trató de un gram negativo, este es un usuario de lente de contacto. ¿Se trata de un gram negativo, de un gram positivo o de un hongo? ¿Qué dicen ustedes? No sé si ven bien las imágenes. ¿Quieren que apaguemos un poquito? ¿Sí se ven? ¿Quién dice que es un gram positivo? Levante la mano. Vamos, yo quiero ver aquí que haya atrevidos. ¿Quién dice que es un gram positivo? No, bueno, ahí nos hizo que es un gran negativo, salió. ¿Creen que es un gran negativo por la clínica? Pues parece que no, pero resulta ser que se comportaba como así. Y sin embargo no hubo desarrollo. Terminó siendo un hongo. Bueno, este paciente terminó, no quiero presentar cómo terminaron, no es el motivo, pero tuvo 2 injertos coronoesclerales. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay muchos casos, bueno, no tantos afortunadamente, pero sí hay casos que tienen una presentación atípica, que tienen un curso clínico prolongado, que tienen pobre respuesta a los antibióticos, que tenemos cultivos negativos o que tenemos resultados negativos de microbiología o dudosos inclusive por PCR moleculares. Entonces es aquí donde estos casos a mí me han llamado la atención. Y dado que he tenido interés en saber si hay otra forma de identificar o que nos ayude a saber la respuesta del huésped, es donde entra esto, la citometría de flujo. ¿Qué es la citometría de flujo? Bueno, es una técnica de análisis multiparamétrico de las características físicas y químicas de partículas o células en suspensión que se alinean, ahorita lo vamos a ver, por la corriente de un fluido, mientras éstas interaccionan con la luz de un láser para determinar sus propiedades. ¿Para qué nos va a ayudar? A determinar de esas células, nos va a ayudar a saber su tamaño, su complejidad y su fluorescencia. Entonces es esto, resumido, porque no pienso dar aquí una cátedra de algo que no es mi experiencia por completo. La doctora Mari Carmen después nos podrá ayudar un poquito, pero entonces este es el sistema del citómetro y en sí lo componen 3. El sistema fluídico, que es por el cual de la muestra colectada va a recolectar las células, las cuales van a ser excitadas por un láser y al pasar al sistema óptico de ese láser que ahorita vamos a ver, va a analizar el perfil de lo que está viendo. Entonces, en virtud del tipo de láser que se utilice, va a emitir un determinado color basado en fluorocromos que se utilizan y que se van a pegar a esas células que queremos analizar. ¿Cómo vamos a interpretarlo? Entonces, el láser que va a incidir en estas células nos va a poder permitir, mediante esta incidencia, que es la luz difractada, determinar la superficie y área celular, así como detectar en el eje de incidencia del láser. Ese otro tipo de luz, bueno, esta es la primera, la incidencia de esta luz que nos va a permitir conocer el tamaño y la superficie. Y la luz que es reflectada y refractada o difractada se relaciona con la complejidad interna de la célula y su granularidad. Se detecta en un ángulo de 90 grados. Más o menos hasta ahí vamos. O sea, le va a pegar a la célula el láser que va a incidir en ella y nos va a permitir conocer sus características. Y entonces, ¿qué va a medir? Parámetros celulares. El tamaño celular relativo, la complejidad interna o granularidad relativa y la intensidad en virtud de la emisión de la fluorescencia que emite. El ejemplo más antiguo y que todos como médicos pedimos cada vez que vamos a operar a un paciente, la biometría hemática. Entonces la biometría hemática es el mejor ejemplo del uso de la citometría de flujo. Entonces, en virtud de lo que les dije, la complejidad y el tamaño nos va a permitir analizar estas células, precisamente los granulocitos, los monocitos y los linfocitos. Por ejemplo, aquí me está diciendo que esta población de células tiene un gran núcleo con poco citoplasma y que corresponde a los citoplasmas
y esto lo sabemos precisamente a su tamaño y a su complejidad. Esto es lo que nos ayuda a determinar la citometría de flujo y por lo tanto nos permite identificar en números de manera objetiva, no sé si se ve ahí porque están las sillas, el número de linfocitos, de monocitos y de granulocitos en toda esta muestra. Además, nos permite también identificar con anticuerpos fluorescentes, que son generalmente inmunoglobulinas monoclonales contra antígenos de la superficie de las células marcadas con colorantes, con estos que son fluorocromos. Y esto nos va a permitir identificar y analizar de esta forma, en un histograma, el número de eventos que se suponen determinada a esa fluorescencia que va a emitir esa célula. Lo que permite que conozcamos aquí tan solo con el control que aquí hay algo diferente en este color y aquí hay algo diferente en este control, en este color, y nos puede decir que ahí hay dos poblaciones de células diferentes. Y en virtud también de la intensidad de la fluorescencia, nos puede permitir reconocer también las variaciones que existen. Y por lo tanto, si tenemos en color rojo, esta es otra forma, no solo del histograma, sino en puntos, en esta gráfica de puntos, que también nos permite reconocer esas poblaciones. Y podemos marcarlas, por ejemplo, con un fluorocromo verde o un fluorocromo rojo, y ya aquí podemos observar que se van a distribuir en poblaciones diferentes. De esta pueden ser las que están marcadas con rojo y de estas las que están marcadas en verde. Hay control y aquí serían las que estuvieran tanto en rojo como en verde. Y así es como se visualizan los datos. Entonces nos puede decir toda una población de las células que nosotros o de lo que queremos analizar en sangre periférica y las podemos leer su densidad, las poblaciones o bien determinar su comportamiento en un histograma. ¿Hasta aquí me lleva? ¿Sí? Y entonces ya por último tenemos la interpretación de esos datos, como les decía, tanto en el histograma y aquí en la gráfica de puntos, que nos dice precisamente a lo que la estamos marcando, qué cantidad va a existir de esas poblaciones. Y aquí, por ejemplo, lo que podemos observar es que de esta muestra nosotros podemos analizar todas estas tipos de poblaciones y como es este ejemplo de esta, podemos analizar los linfocitos, pero aquí van a variar los valores. Quiero que vean los números que están en los recuadros en la porción superior. Si yo nada más analizo en la sangre total estos marcadores, me va a dar este porcentaje, pero va a ser muy diferente si yo tomo esta muestra tan solo de los linfocitos y entonces me va a decir en realidad que de 22 en sangre total, de manera que esta población hay 56%. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, esto es en sí lo que la citometría de flujo me ayuda para reconocer poblaciones celulares. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque yo sí estoy convencida que los eventos que suceden a nivel ocular no solo suceden a nivel ocular lo que está pasando. El huésped debe estar respondiendo y quiero tomar en cuenta esa parte para saber si me ayuda. Les voy a poner este ejemplo. Entonces, a esto es lo de veras. Este es un caso, doña Tere, una paciente muy querida, de 75 años, diabética, hace 15 años, con antecedente de glaucoma crónico de ángulo abierto, con cirugía previa del ojo derecho, 12 años previos, y reciente del ojo izquierdo. Cuando llegó tenía 20 días de evolución con una lesión ulcerativa en el ojo izquierdo que van a ver, y su visión es TL y discrimina colores. Entonces, estas son las poblaciones que nosotros analizamos, que son los linfocitos. Son los linfocitos totales, los linfocitos cooperadores, citotóxicos, los linfocitos B, células NK y citocinas que producen tanto, más adelantito vamos a ver eso, tanto del perfil TH2, que es esta citocina que se da aquí, y L4, o del perfil TH1, como es esta interferón gamma, tanto en los linfocitos cooperadores como en los citotóxicos. Entonces, ahorita vamos a ver clínicamente las variaciones de esto. Y también quisimos darnos a la tarea
estos son ejemplos, casos clínicos. El estudio que se está llevando lo voy a presentar en el Congreso ahora en Vallarta de esos resultados. Y también entonces quisimos determinar el perfil de citocinas en lágrima. Así, solamente a vista, así como tal, pues destaca esto, ¿no? Que hay una gran producción en el ojo izquierdo, tanto de esta citocina como de esta. Esto denota inflamación dada mucho por macrófagos. Pero es muy interesante, fíjense cómo el ojo que no está involucrado, que es el ojo derecho tan solo, miren, también hay inflamación. Entonces, nuestros pacientes tienen precisamente inflamación que no solamente va a agredir al ojo afectado, probablemente también el ojo que clínicamente no se ve, que tenga rasgos. Y miren ustedes esto. Este es el seguimiento en fechas de esa paciente, de estas poblaciones, de cómo empieza. Y fíjense, la inmunidad innata dada por la CD56, vean cómo progresivamente se elevan. Eso está respondiendo a la agresión de la úlcera que tiene. La inmunidad humoral al inicio, aquí está dada por CD19, pero después hay una declinación de esto y hay un incremento importante de los linfocitos. Obviamente, si nosotros hacemos eso, ¿para qué me sirve? ¿No? Bueno, porque sí quiero saber si lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo me va a ayudar. Entonces les pongo aquí el infiltrado inflamatorio. A los residentes les quiero recalcar, siempre por favor miran lo que es en sí el infiltrado y el defecto epitelial. Entonces aquí tiene el infiltrado de 6.5 con 6.6. Esta paciente es una gran fuente, ¿no? Vean cómo está cayendo de bonito, está llenándose la cámara anterior. Y lo que decimos, ¿no? Sus poblaciones de linfocitos, al menos, está incrementándose la respuesta humoral. Este es el defecto epitelial, como ustedes pueden ver aquí. Es muy distinto el tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué fue mayor aquí? El infiltrado, ¿verdad? Resulta ser que en los resultados que vamos a dar en Vallarta, sí hay diferencias respecto de la gente en eso. Entonces, como pueden ustedes observar, es menor el tamaño y es mayor el infiltrado. Y aquí están las fechas consecutivas. Este es el 9 de enero, el aspecto de esta paciente. Ella fue un estreptococo. Y pueden observar cómo cambia el aspecto, se reduce en sí el tamaño del 9 de enero al 12 de enero. Hay una cierta mejoría. Persiste el hipopion en cámara anterior, como pueden ustedes observar. Y miren, o sea, en apariencia, bueno, aquí pues vean el tamaño, la altura del hipopion respecto a esta fecha, a esta fecha, a esta fecha. Creció, ¿no? Y miren, ahora se están involucrando linfocitos CD8 citotóxicos y se están incrementando las células NK. O sea, este paciente está haciendo todo lo posible en la respuesta inflamatoria por agredir a lo que está entrando a su ojo, ¿sí? Entonces vamos a ver consecutivamente cómo se comportan esas poblaciones. Entonces ahí tienen las fechas del 16 de enero, el 20 de enero, el 22 de enero, el 26 de enero, lo que ustedes pueden observar acá, va teniendo variaciones. Para febrero, vean cómo están. Lo que está, ya empieza a recuperarse ligeramente las poblaciones de CD4, sin embargo, sí está recalcando aquí todavía citotoxicidad por CD8 y de CD56, pero miren, ha mejorado el cuadro, ¿no? Sustancialmente ha mejorado el cuadro. Y en teoría, pues vamos bien. Esto es el 19 de marzo, ya va mejorando, el defecto epitelial es más pequeño, ya no hay hipopion. Pero sorpresa, ¿qué pasó? ¿Por qué otra vez sin hipopion? Bueno, pues resulta que suspendió la cefalotina 4 días previo a esta imagen de arriba. Y fíjense, ¿qué pasó? Pues resulta que otra vez vamos de vuelta y entra la actividad humoral nuevamente porque hubo otra vez un repunte en la infección de esta paciente. Entonces, finalmente, esta paciente, como sea,
tuvo que terminar en una membrana amniótica, ¿sí? Solo hasta entonces es que pudo cerrar ese defecto epitelial y se estabilizó. Entonces, a nosotros nos ayuda sí reconocer si lo que vamos haciendo es que nos es de ayuda para el huésped, no nada más es a nivel ocular. Solo brevemente les quiero decir que en lágrima identificamos las citocinas debido a lo que secretan estos linfocitos. Y estas citocinas están dado, la diferenciación de las citocinas es por la interacción del antígeno precisamente con la célula presentadora, lo cual va a permitir que transcriban, de acuerdo al tipo de presentación con el linfocito, estas citocinas. Y entonces vamos a saber qué perfil tiene ese paciente. Si es un perfil TH1, TH2, a corolario nada más les quiero decir, por ejemplo, TH2, todas estas citocinas son las involucradas en alergia, predominantemente. Por ejemplo, interleucina 5 activa un chorro de eosinófilos. Interleucina 13 se ha visto que activa el factor de crecimiento endotelial vascular, lo mismo que interleucina 9. TH1, todas estas, por ejemplo, interferón gamma. Este perfil es el que es muy necesario conocer en los pacientes con herpes. Si no producen suficiente interferón gamma, ese paciente va a tener recaídas constantes y se van a activar constantemente sus cuadros epiteliales. No nada más es saber que vamos a agredir a la gente y damos antiviral. Si nosotros vemos que no hay respuesta, a lo mejor está pasando porque no está produciendo suficiente interferón gamma. Entonces les pongo ese perfil de citocinas y solo les quiero mencionar que los linfocitos, cada perfil de citocinas no van a dejar de relacionarse una con la otra. Solo quiero mencionarles en las poblaciones de linfocitos TH2 que producen estas citocinas en alergia, su freno de mano puede ser interleucina 4 y va a frenar a TH1, por ejemplo. Esta puede inhibir a esta y esta, por ejemplo, va a producir una inflamación muy crónica y de autoinmunidad. Aterrizándolo clínicamente, entonces, les quiero decir aquí, TH2 produce estas citocinas que pueden activar estas células y producir ese cuadro clínico. TH9 se ha asociado todavía, se está identificando a rasgos patofisiológicos de ciertas enfermedades. Estas, por ejemplo, TH22 se ha relacionado a ciertas patologías en piel. TH17, estas citocinas, tiene que ver con hongos, en nuestro caso con ojo seco severo en Sjögren. Y estas, por ejemplo, las NK también tiene que ver con infecciones por hongos, bacterias, protozoas. O sea, toda esta gama de células y citocinas nos sirven para controlar la infección. Y este es el caso de la señora que vimos, que les presenté, con las poblaciones celulares, cómo se fue comportando. Entonces tenemos el perfil TH1, TH2. Aquí de manera interesante quiero mencionarles que está produciendo, por ejemplo, esta interleucina que es antiinflamatoria en su ojo contralateral, el que no está involucrado. Entonces sí hay una respuesta del huésped para la infección que está teniendo a nivel local. Obviamente aquí podemos ver que al inicio pues estaba aventando cualquier cantidad de macrófagos, que es lo que produce interleucina 6 y interleucina 8 también, que se fueron modificando gradualmente hasta que finalmente los niveles prácticamente desaparecieron. Este es otro caso, se los voy a poner también, ese es el último para que no se me canse. Este es un señor de 28 años, con cuadro de 8 días sin antecedentes de importancia, que llevó con lagaña, verdosa, agudeza visual de 1/200, el ojo izquierdo 20/40 y este es el tamaño del defecto. Aparentemente tenía una sensibilidad disminuida. ¿Quién dice que es un herpes? Levante la mano. Levante la mano. ¿Nadie dice que es un herpes? ¿Usted, doctor? ¿No? ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Alguien más? Los residentes, a ver, ¿dónde están los residentes? ¿Dónde están los residentes de mi hospital? Levanten la mano. A ver, ¿quién dice de ustedes que esto es viral? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no?
Es bacteriana, de primera intención. ¿Alguien más? ¿Alguien algo diferente? Ok. Para usted es un hongo. ¿Por qué, doctor? ¿Podría decir? Por las características de la úlcera. Los bordes están más o menos delimitados, pero la coloración, la forma del infiltrado, me hace sospechar que fuera un hongo. Bueno, o sea, a mí me engañó. Y yo pensé que esto era un virus. Y ahí está la respuesta. O sea, yo inicié un buen antiviral porque también hay que decir, no solamente los aciertos, uno también debe ser capaz de decir los errores. Pues yo le inicié un ungüento con antiviral, cada 4 horas le di reducción, un gramo cada 24 horas, sumiría así, y con sospecha de una keratitis herpética. Y se redujo el tamaño, pero cambió el aspecto. Podríamos seguir pensando que es un herpes. Pues ya se modificó, ¿verdad? Y como que, quién sabe. El cultivo, fíjense, el cultivo dice que son muy pocos cocos gram positivos. Se reporta el cultivo. Salió negativo el PCR. Primero, por la sensibilidad que estaba disminuida. Era un paciente muy joven y al inicio yo pensé que esto pudiera ser un infiltrado inflamatorio como si fuera un cuadro estromal. Eso fue al inicio. Ahorita ya obviamente mi criterio ha cambiado, ¿sí? Pero al inicio eso se pensó. Sí, había depósitos retrokeráticos. No, ¿esto? ¿Esto o esto? ¿Estos? No. Eso es moco. Parece. Ajá, pero eso era moco. No se ve bien la imagen, pero era moco. Entonces, o sea, ven esta de acá, pues. ¿No? Entonces... Es muy difícil, son cuadros que ahorita vamos a platicar en la mesa. Sí, o sea... Muy atípicos, se presentan... Ajá. Sí, de formas muy diversas y que engañan. Claro. Bueno, entonces se le dio el ungüento y eso es lo que pasó. O sea, a ver, yo quiero decirles a los que dijeron que era un hongo, sabiendo que tenía antiviral, esta es la respuesta que encontramos en un hongo, con un antiviral, quién sabe, ¿verdad? Pero ahora se comportó así, entonces, ¿qué pienso? ¿O qué? Yo hubiera esperado Que no reaccionara, ¿no? Bueno. Se reporta un cultivo a estafilococo con muy poco crecimiento y entonces ahí es donde decimos que es una contaminación o qué. Por lo que se resiembra y aparentemente empieza ya a haber un crecimiento de hongo. El tamaño cambia a 2.8 por 3. Aquí, bueno, miren esto, o sea, vean nomás esto. Sí se los quiero decir porque cuando ustedes vean un paciente con hongo, vean si tiene una blefaritis de ese tamaño, porque los hongos les encanta comer grasita. Entonces, podría ser un raso. Y bueno, entonces, aquí quiero mencionarles que utilizamos algo que ustedes ya han escuchado por ahí, que dimos tratamiento con factor. Y entonces, se valoró la participación de cocos gram positivo por la blefaritis, hay inyección ciliar de predominio en el limbo y celularidad en cámara anterior, y debido al reporte del crecimiento de un hongo en el cultivo se inició natamicina e itraconazol. Nosotros también dimos tratamiento con ciclosporina, se suspendió el antiviral y como pueden ustedes observar hay una mejoría importante que es gradual. Cuando nosotros dimos el factor de transferencia íbamos más o menos por aquí ya van 6 dosis del factor y vean cómo ha ido mejorando. Bueno, nosotros podemos ser capaces de medir en esos cambios, esto es como quedó, con la citometría de flujo. No les pude mostrar la citometría de flujo de este caso en particular,
pero les voy a enseñar de este otro y ya. ¿Se puede? ¿En el anterior nunca hubo tratamiento antibiótico? Nunca. Nunca. Eso en la mesa, doctor. Eso en la mesa. Sí, eso en la mesa. O sea, es muy válida sus observaciones, pero están sucediendo cosas y yo creo que todo el mundo está viendo que cuando entonces incidimos en dar un antibiótico, el cuadro nuevamente cambia. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer porque pues, la verdad es que nadie tiene la fórmula del Grial, del Santo Grial, y cada uno es diferente, ¿no? Entonces, este es otro, un paciente con antecedente de trauma vegetal, o sea, ya por ahí ya podemos decir, ay, esto es un hongo, ¿no? Iniciamos tratamiento con natamicina cada 30 minutos alternado con ANFO, itraconazol y vitamina C. Y bueno, esto es al inicio, se toma la citometría y podemos observar cómo están las características SD50, aquí me equivoqué. Entonces vean el tamaño del infiltrado y vean cómo está la respuesta del paciente. Lo que está aquí en naranjita es lo que está elevado. Hay un 48% de células NK y los valores de aquí, bueno, no les pongo los rangos normales, pero lo que sí es evidentemente bajo, no, si no me equivoco, Mari, es en los linfocitos cooperados el interferón gamma se encuentra bastante disminuido, lo mismo que en CD8. Déjenme decirles que esto es para mí nuevo también y que para mí, cuando yo he mandado citometría de flujo al menos, reiteradamente, y la doctora lo va a mencionar también, CD56 está incrementado en un paciente con infección por hongos. Y si nos vamos a la literatura, esto sí se refiere o se hace mención en otros tipos de patología, como puede ser una infección respiratoria por un hongo. Entonces, a nivel ocular, sí está sucediendo que también podemos establecer que existe la misma respuesta. Esto es, entonces, igual en el seguimiento en el 16 de marzo, podemos observar ya hay una disminución de la lesión con respecto a la previa. Les estoy poniendo consecutivamente cómo va reduciéndose. Sigue con el tratamiento establecido. Sigue mejorando. Miren, vean cómo es la cicatriz, cómo va cambiando. Yo hago mucho hincapié en que en la clínica identifiquen ustedes signos de mejoría, porque no nada más es que ya no vean el ojo tan rojo, ni que vean secreción, ni que disminuyó el tamaño, vean la apariencia de las cosas. Por ejemplo, vean cómo se va modificando la cicatriz. Y vean, para esta fecha, para el 6 de abril, cómo se está comportando ahora su respuesta celular, ¿sí? Entonces sigue habiendo muchos NKs, pero hay participación humoral y bueno, probablemente ya está diciendo aquí que se está estabilizando el paciente por los conteos de CD4. Siguen estando bajitos, pero ya mejor, por ejemplo, la producción de interferón gamma en los linfocitos CD4 y esto podemos correlacionarlos con el cuadro clínico. Entonces, para concluir les quiero decir, lo que llega a la superficie ocular sí, en efecto, va a reaccionar porque todos estos elementos que participan pues van a emitir una respuesta. El mero epitelio tan solo de la córnea ya es una respuesta que puede dar elementos que van a ayudar a la respuesta innata. Tan solo el epitelio. Pero entonces llega un momento donde las células que ayudan, todas estas células presentadoras de antígeno, se va a llamar a la respuesta adaptativa, los linfocitos, ¿sí? Que van a producir junto con la respuesta innata todos la evidencia clínica de lo que vemos. Entonces, citocinas proinflamatorias que van a reclutar, y por eso vemos ese gran edema en la córnea, neutrófilos, macrófagos, y justo esto es lo que hace que disminuya la claridad de la córnea y haya ese edema. Y concluyen esto precisamente. Entonces, qué padre es, para mí por lo menos es muy padre entender que yo veo edema clínicamente porque se están incrementando la expresión de citocinas muy importante
porque hay poblaciones celulares que se están manifestando y que ya me puede ayudar a mí a determinar si yo tengo en un resultado de cultivo que no me ayude mucho y que si me voy a buscar su respuesta celular, cómo está reaccionando, a lo mejor sí me puede ayudar. Y en el caso que tenga duda, a lo mejor puedo decir, no tengo esto, pero su respuesta está haciendo esto, voy a dar este tratamiento. Por último, esto es lo que yo voy a presentar en el Congreso, de los resultados de los pacientes que nosotros hemos observado en la escleratitis micótica bacteriana por gram positivo, gram negativo, y si hemos encontrado estadísticamente diferencias. Por ejemplo, en los gram negativos encontramos CD3, CD56 elevados, y en otras poblaciones también, por ejemplo, en los gram positivos, podemos observar que también hay diferencias importantes en la producción de interferón gamma tan solo. Entonces, pues esto es en sí lo que yo les quería mostrar, y que para mí cada día ha sido una herramienta adicional. Definitivamente no está todo dicho. Yo sí creo fehacientemente que en el futuro pues nuestra medicina va a ser molecular. Digo, la nanotecnología está ahí. No ha sido quizás todo lo que se ha esperado hasta este momento, pero no vamos mal. O sea, sí vamos en el camino de saber, pues a lo mejor en el futuro tendremos que tratar estos casos ya dirigido precisamente hacia esos antígenos que están haciendo daño en la córnea o promoviendo la expresión de cosas que favorezcan el microambiente a nivel de la superficie ocular. Entonces, pues esto es en sí lo que yo les quería presentar, y pues les agradezco su presencia.